Aleluya. Vamos a compartir una palabra tremenda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenía una palabra poderosa para ustedes, una palabra que seguramente Dios nos va a hablar de estos tiempos. Amén. Diga conmigo estos tiempos. Porque siempre la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos guía. Amén. Cuando estamos desorientados, cuando estamos sin fuerza, cuando nosotros no sabemos el camino. Amén. Porque muchas veces perdemos el camino, pero Dios nos hace volver siempre a través de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y su palabra dice la palabra que es como maná del cielo. Amén. Dice la palabra que la Biblia, la palabra de Dios, que es porque hay una cosa que vos podés leer la palabra, que es el logo, pero está otra cosa que es escuchar y oír la palabra. Amén. Por eso cuando dice la palabra, dice, el que tenga oído para oír, que oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque cuando habla de eso, está hablando de que principalmente nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Diga conmigo, aprender a escuchar a Dios. Amén. Porque cuando usted escucha la voz de Dios, es más fácil que usted haga las cosas bien y no se equivoque. Amén. Porque nosotros, si no escuchamos la voz de Dios, si no hacemos lo que Dios nos indica a través de su palabra y a través de sus siervos, nosotros no sabemos qué hacer. Amén. Siempre la palabra es una guía, la palabra es lo que te va a fundamentar en tu vida cristiana. Amén. Porque hay muchos que no se guían por su palabra, hay muchos que se guían por sus pensamientos, sus decisiones, sus actitudes o por lo que quieren hacer. Amén. Y sabe mi hermano que yo me encuentro en la escritura que hay un hombre que también este hombre se llamaba Saúl. Y sabe mi hermano que yo sé si conocen la historia de Saúl, pero Saúl era un hombre ungido por Dios, en que Dios le mandó a hacer algo, que vaya a un pueblo del pueblo de Amalek, el pueblo enemigo de Dios, y que destruya todo. Amén. Que destruya totalmente todo, que destruya ganado, que destruya todo lo que haya en ese pueblo, que destruya realmente todo lo que Dios le mandaba que mate todo. Y dice que en un momento Saúl fue al ejército, dice que pasó revista al pueblo, y dice que cuando fueron a ese pueblo, dice que Saúl hizo lo que bien le pareció, y dice que se robó algunas cosas que Dios le mandó que destruyera, que exterminara todo, pero sin embargo él se robó lo mejor. Dice que lo vil, menospreciado, lo destruyó, y lo mejor de sus ojos dice que lo agarró y lo robó. Amén. Cuando Dios le dijo que destruya todo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado, no? Que muchas veces cuando Dios nos dice, vos tenés que dejar esta cosa, cuando vos tenés que dejar esto otro, nosotros lo agarramos, nosotros lo atoseramos en nuestro corazón, y eso ocupa un lugar en nuestro corazón donde realmente le sacamos prioridad al Señor. Amén. Y si nosotros le sacamos prioridad al Señor, lamentablemente le estamos dando un primer lugar donde realmente ocupa el lugar donde Dios debería ocupar ese lugar. Amén. Y yo te pregunto ahora en esta hora, a través de estos audios, otra vez, si vos estás escuchando esta palabra del otro lado, te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Amén. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque si en tu corazón no está Dios, lamentablemente Dios no va a poder fluir a través de tu vida. Dios quiere que vos seas un canal de bendición. Dios quiere que vos seas una impartición de su bendición, una impartición, que seas un canal donde puedas bendecir a otro. Pero si vos primeramente, si Dios no está centrado en tu vida, nada va a pasar, hermano. Nosotros solamente comemos, nosotros nos alimentamos, recibimos, pero lo más difícil es dar. Amén. Y ¿sabes, mi hermano, cómo te vas a dar cuenta si vos recibís de Dios? Porque hay mucha gente que viene y pasa al altar y dice, yo no siento nada, no siento la presencia de Dios, no siento nada. Y si vos te preguntás, ¿por qué no sentís nada? Amén. Es porque realmente si vos no recibís nada y no sentís nada, y sentís que los cielos están cerrados para vos, porque hay muchos que tienen los cielos cerrados. Amén. Tienen los cielos de bronce. Y cuando nosotros tenemos los cielos de bronce, es porque realmente nosotros tenemos falta de perdón, tenemos
rivalidad contra nuestro hermano, tenemos envidia, tenemos celos, tenemos contiendas. Amén. Y los cielos están cerrados. Y es por eso que Dios quiere abrirte los cielos. Pero para abrirte los cielos, primero vos tenés que arreglar tus cuentas. Tenés que sacar lo malo de tu vida. Amén. Sabés que a Saúl le costó la vida eso. Le costó su reino. Dice que su reino, Dios le dijo que si él obedecía bien lo que Dios le mandó, lo que Dios le encomendó, su reino iba a permanecer. Pero por cuanto él desobedeció a Dios y por cuanto él dejó de hacer la voluntad de Dios, e hizo lo que bien le pareció, dice que su reino tuvo fin. Y dice que Dios puso a otro mejor que él. Amén. Y sabe, mi hermano, Saúl era un ungido de Dios. Amén. Saúl conocía su posición. Saúl sabía quién era Dios. Pero en un momento él hizo lo que bien le pareció y obedeció a los deseos de su corazón. Y lamentablemente le costó su reino. Y dice la palabra de Dios que fue desechado por Dios. Dios dice que Dios lo desechó. Dios lo dejó de lado. Amén. Y dice que el Espíritu de Dios salió de su vida. Dice que el Espíritu de Dios se alejó de él y entró en David, un ungido conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra que en ese momento vino el Espíritu de Dios sobre David y dice que Dios lo llenó de poder y de autoridad. Amén. Y ahí es cuando viene Samuel el profeta y lo unge, y ahí es cuando Dios lo llena de poder. Amén. Y es por eso, mi hermano, que en este tiempo nosotros, para tener un mover del Espíritu tremendo y un movimiento y una atmósfera tremenda donde se crea milagro, donde Dios va a ocurrir y va a hacer milagros, es cuando nosotros tenemos que ser más llenos del Espíritu. Porque solo de esa forma nosotros podemos mover de una manera, de un mover de Dios tremendo. Amén. Por eso Dios quiere traer un mover tremendo, pero primero nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. Amén. Y a muchos les cuesta esto, pero siempre de algo te vas a llenar, hermano. Sabes que nosotros somos como un vaso, y si ese vaso no puede permanecer vacío, siempre de algo te vas a llenar. Si no te llenas de Dios, te vas a llenar del diablo. Amén. Perdóneme que sea tan directo, pero esto es así, en el mundo espiritual funciona así. Si usted no se llena de Dios, del Espíritu de Dios, se va a llenar de demonios. Amén. Y esto es importante de que usted tenga en cuenta de que primeramente Dios tiene que ser el centrado en su vida, tiene que ser la llenura de su vida. Dios tiene que ser el que rebose su corazón. Amén. David dijo, mi copa estará rebosando. Amén. Y nosotros tenemos que estar rebosando de bendición. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y saben, mi hermano, que muchos no pueden retener esa bendición porque realmente no saben cómo. Amén. Y vos me decís, ¿cómo uno puede retener una bendición? Uno puede retener una bendición cuando realmente tiene un mantenimiento. Amén. Cuando puede retener realmente lo que Dios le dio mediante el temor de Dios. Porque el temor de Dios te garantiza obediencia, te garantiza que lo que Dios te dio es permanente. Amén. Y es genuino también. Porque el temor de Dios es lo que va a hacer que tu llamado, lo que va a hacer que tu vida, lo que va a hacer que todo lo que Dios te haya dado y que todo lo que vos tengas sea genuino. Amén. Y no sea falso. Es por eso que nosotros tenemos que ser tan directos y tenemos que meternos más en la palabra. Amén. Por eso la Escritura dice, regad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque muchas veces nos cuesta esto, hermano. Muchas veces nosotros queremos hacer los deseos de la carne, pero la Biblia dice que el que anda en los deseos de la carne, los deseos de este mundo, los deseos de su concupiscencia, ese hermano está obedeciendo a su propia carne y lamentablemente está envaneciéndose. Amén. Se está perdiendo. Por eso es muy fácil que nosotros nos perdamos. Es muy fácil que vos te salgas de la voluntad de Dios y empieces a hacer la voluntad de uno como uno quiere, ¿no? Y la palabra dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Por eso es importante, hermano, mantenernos firmes, porque sabes que Saúl lo que hizo primero fue que él obedeció de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus pasiones. Amén. Y cuando uno obedece de acuerdo a sus pasiones, sus deseos, hace la voluntad de Dios, pero a la manera que uno quiere. Y cuando uno hace las cosas a su manera, haciendo la voluntad de Dios, pero haciendo a su manera, es una falsa humildad y una falsa obediencia. Amén. Porque Saúl fue desechado por esto.